Gloria a Dios. En esta hora vamos a hablar de la palabra del Señor y para eso vamos a ir a Romanos 10:9. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Maravilloso. Dice la palabra que si confesares con tu boca. Cuando tú confiesas a Jesús, cuando tú hablas de Jesús, cuando tú crees en Él, tú fácilmente vas a hablar de Él. Entonces, que si confesares con tu boca. ¿Por qué dice? El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas es porque tú has creído. Entonces, como tú ya creíste en Jesús, vienes y confiesas delante de Dios y de los hombres a Jesús, reconociéndolo como tu Salvador, reconociéndolo como tu Señor y reconociendo que Él es el que tiene el control de todo y que Él es el único que perdona pecados. Él es el único que te puede dar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no va a ser avergonzado. Eso es lo maravilloso de la palabra. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, tú le crees a Él en tu corazón. Es porque tú crees y tú tienes la convicción de que Él es el que te puede dar vida eterna, conociendo y sabiendo que no hay otro que pueda dar vida eterna. Es que allí en el mundo presentan muchas religiones, presentan muchas denominaciones, pero la pregunta es, ¿todas son para salvación y para ir a la vida eterna con Jesús o son una trampa de Satanás? Tú tienes que analizar y tú tienes que ver que si el lugar donde tú estás congregándote, el lugar donde tú estás dándole la gloria a Dios, es para salvación o solo te están entreteniendo para ir a condenación. Porque hay lugares donde ni se menciona a Jesús. Y la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único que salva. Y si Jesús no es mencionado, entonces no estamos en el camino correcto. Hay lugares donde te proponen un montón de cosas y te dicen que hagas esto y aquello y al final vienes terminando al fin del día, al fin de la semana, al fin del mes o al fin del año, vienes terminando siendo la misma persona. No ha habido un cambio en ti. ¿Por qué? El que cambia, el que salva, el que restaura, el que limpia, el que quita y ayuda con el pecado, se llama Jesús. Entonces, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la palabra de Dios dice que vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Créele a la palabra de Jesús. Cree al evangelio de Jesús. Y yo te digo que si tú crees al evangelio de Jesús y vives conforme al evangelio de Jesús, vas a ser salvo. Porque la palabra lo dice. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y una persona que cree en Jesús, una persona que cree en aquel que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó, esa persona no puede estar callada. Esa persona va a hablar de Jesús, va a contar, va a decirle a los demás porque él va a querer que todos sean salvos, porque Él tiene la salvación en Él. Así es que yo los invito a que busquen el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús. No es una religión, no es una secta, no es una casa donde vayas, sino
es el Evangelio de Jesús y es Jesús el que te va a dar la salvación, porque Él es el único camino a la vida eterna. Dios te bendiga.